Anatoly Moskvin. Crímenes horribles del titiritero ruso. El 2 de noviembre de 2011, la policía rusa entró en el apartamento donde vivía Anatoly Moskvin, un escritor y ex profesor universitario, junto con sus padres. Se sospechaba que era extremista contra la población musulmana. Probablemente los agentes del orden esperaban encontrar planes para alguna acción ilegal o al menos literatura extremista, pero descubrieron algo mucho más inusual. Por todo el apartamento había 29 muñecas de tamaño natural hechas a mano. Fabricadas con lo que parecía papel maché, las muñecas estaban vestidas con ropa de mujer y en muchos casos tenían botones cosidos a las caras en lugar de ojos. Muchas estaban cubiertas de cosméticos. Algunas tenían caras pintadas. Otras llevaban caras de peluches que habían sido quitadas y adheridas a las muñecas. Cuando los oficiales movían estas figuras, emitían sonidos extraños. Resultó que en el pecho de muchas de ellas se escondían cajas de música y juguetes que comenzaban a sonar al moverse. También se observó que algunas muñecas tenían aberturas justo debajo de los ojos. Es difícil imaginar lo que pensarían los investigadores antiterroristas al ver esta imagen, pero no les llevó mucho tiempo descubrir que estas muñecas escondían algo más siniestro. En cada una se encontraban restos momificados de personas jóvenes. Descubrieron uno de los incidentes más extraños de los últimos años. Es hora de atenuar las luces y ponerse cómodo mientras les cuento uno de los casos criminales más inusuales que he encontrado jamás. Una historia de magia negra, fantasmas, clones, locura y maltrato. La historia de un hombre al que los medios rusos han llamado el titiritero. Es un triste relato sobre Anatoly Moskvin y su inusual pasión. Nuestra historia comienza en la Rusia de 1966. La era del estancamiento fue un tiempo difícil para crecer en la antigua Unión Soviética. Inviernos fríos, una economía en decadencia. Anatoly Moskvin, nacido el 1 de septiembre de 1966, fue inusual desde el principio. Sus padres notaron rápidamente que su hijo poseía habilidades especiales. Desde temprana edad, Anatoly mostró una inteligencia excepcional y muchos lo consideraron un genio a lo largo de su vida. Sin embargo, como suele ocurrir, su alto intelecto iba acompañado de dificultades para entender las normas sociales. Anatoly creció siendo reservado y tuvo problemas para hacer amistades. Por eso a menudo era objeto de burlas y se sentía solo. Pero el joven trataba de no llamar la atención y se dedicaba completamente al estudio. Gastaba todo su dinero libre en libros e incluso aprendió varios idiomas por su cuenta. Anatoly reconoció muy temprano el lado oscuro de este mundo. Una vez llegó a casa cubierto de moretones y contó que había sido atacado por una persona desconocida cuando volvía de la escuela. Como si eso no fuera suficiente, a una edad temprana se vio involucrado en un incidente realmente extraño que definitivamente lo puso en el camino que conduciría a su comportamiento inadecuado. Anatoly estaba recogiendo papel viejo para una tarea escolar. Había un elemento competitivo, por lo que los alumnos estaban por todas partes tratando de recoger más papel. Así, Anatoly se encontró solo en una parte desconocida de la ciudad frente a una casa extraña. Al entrar en el patio quedó conmocionado al descubrir que había entrado en algún tipo de ceremonia funeraria. Vio a 13 personas de pie alrededor de un ataúd, vestidas con abrigos negros y sosteniendo velas. La tapa estaba abierta, aunque Anatoly no podía distinguir quién estaba dentro. Sin embargo, era difícil pasar por alto el tamaño. Era un ataúd pequeño. Comprensiblemente, Anatoly se asustó y se dio la vuelta para huir del jardín lo más rápido posible. Pero al hacerlo, el adulto más cercano lo agarró por el hombro. Fue llevado al ataúd. Allí vio a la joven Natasha Petrova. Aunque nunca se habían conocido en vida, más tarde tendría una enorme influencia en el joven Anatoly.
Estaba asustado y seguía negándose, llorando y suplicando que lo dejaran ir a casa. Pero la extraña escena no terminó ahí, ya que el beso era aparentemente solo el comienzo de un ritual inusual que estas personas estaban realizando. La madre de Natasha sacó 2 anillos, uno para Anatoly y otro que él debía colocar en el dedo de Natasha. Lo que estaban llevando a cabo era una ceremonia de boda distorsionada que, según ellos, unía a Anatoly con la inanimada Natasha a través del vínculo del matrimonio. Después del intercambio de anillos, le entregaron a Anatoly una cesta de frutas y algo de dinero. Le ordenaron no contar el incidente a nadie durante 40 días y lo dejaron ir. Este evento por sí solo habría sido suficiente para explicar la fascinación posterior de Anatoly por lo sobrenatural, pero lo que finalmente lo confirmó en este camino fue un incidente que ocurrió algunas noches después, cuando Natasha lo visitó. Anatoly contó que comenzó a ver a Natasha en sus sueños. El aspecto ritual de su supuesto matrimonio parecía tener una fuerte influencia en Anatoly. El supuesto fantasma de Natasha venía a él por la noche y le ofrecía enseñarle magia negra. Él rechazaba sus ofertas, pero ella volvía noche tras noche con la misma propuesta e insistía en que era importante para Anatoly aprender prácticas ocultas. Pero esa no era su única exigencia. También quería que regresara al pueblo donde se habían casado. Si visitaba ese lugar, ella desaparecía de sus sueños, pero si no iba con suficiente frecuencia, ella volvía a infiltrarse en su conciencia tarde en la noche. Anatoly compartió sus experiencias con sus padres. Confundidos y preocupados, llevaron a su hijo a un médico y afirmaron que estas extrañas fantasías eran solo el resultado de la pubertad. El médico le recetó a Anatoly un sedante para dormir, pero Natasha seguía apareciendo. Anatoly temía estas visitas. Finalmente Natasha propuso un trato. Si realizaba un simple ritual para ella, lo dejaría en paz. Después de mucha vacilación, Anatoly aceptó. La dificultad era que para completar este ritual necesitaba un pequeño trozo de uno de sus compañeros de clase. Sin embargo, Anatoly logró seguir las instrucciones de Natasha y el fantasma cumplió su promesa y lo dejó en paz. Aún así, continuó visitando su tumba anualmente, lo que posiblemente contribuyó a mantener su alma en un estado pacífico. El interés de Anatoly por lo sobrenatural se expandió con el tiempo. Anatoly estudió en la Universidad de Moscú, donde obtuvo un título en estudios celtas y mostró un interés particular en los antiguos ritos relacionados con el paso al más allá y la vida después de la muerte en diversas culturas. Fue precisamente en la universidad donde Anatoly, a pesar de su reserva, encontró personas afines. Se unió a un grupo de luciferianos, una orden que fortaleció su interés en el camino de la mano izquierda y lo hizo sumergirse más profundamente en el mundo de la magia. Era devoto de su práctica e hizo un voto de abstinencia, aunque las relaciones íntimas aparentemente nunca fueron una prioridad para Anatoly, lo que posiblemente puede explicarse por traumas de su pasado. Anatoly dijo que durante este tiempo lamentaba haber rechazado las ofertas de Natasha para enseñarle magia. Cuando contó a otros practicantes sobre su experiencia con su novia de la infancia, mostraron un enorme interés y compartieron voluntariamente secretos del ocultismo con él. Aproximadamente en esta época comenzó a experimentar con restos de animales como componente esencial de sus rituales. Después de completar sus estudios, Anatoly se convirtió en profesor universitario. Sin embargo, sus colegas lo consideraban excéntrico y a veces difícil de tratar. Pronto se vio obligado a abandonar su puesto, pero Anatoly lo consideró una oportunidad para concentrarse en su vocación de escritor y otros intereses. Anatoly comenzó un proyecto conjunto con un colega científico. Los registros de la época soviética a menudo eran inexactos y mucho de la historia local se perdió.
Este proyecto podía considerarse un método para restaurar historias locales olvidadas, y el estudio de los cementerios parecía un enfoque razonable. Obviamente, su particular inclinación hacia los cementerios ayudó a Anatoly. Para mantenerse durante esta prolongada investigación, Anatoly trabajaba como tutor a tiempo parcial. En este momento dominaba 13 idiomas diferentes y disfrutaba enseñando a jóvenes estudiantes. Su madre notó lo bien que lograba encontrar un lenguaje común con la generación joven. Parecía que Anatoly se sentía más feliz precisamente durante la comunicación con ellos. Durante sus viajes también escribía artículos para diversas publicaciones. Anatoly se convirtió en un verdadero conocedor de las tumbas. Según sus palabras, en 3 años visitó más de 752 cementerios diferentes. Los conocía como la palma de su mano. Recordaba los nombres de todos los difuntos, las fechas y circunstancias de su fallecimiento. Desarrolló conocimientos enciclopédicos sobre cementerios y la historia local relacionada. Pero todo esto afectó su condición. En estos años, Anatoly viajaba principalmente a pie. Estaba exhausto y físicamente agotado por los largos trayectos a los cementerios. Tenía que beber de charcos y dormir donde podía, aunque, si la elección del lugar para dormir fue consciente o forzada, no está claro. Durante estos viajes de investigación, sin embargo, comenzó a manifestarse un comportamiento aún más inquietante. A partir de sus estudios de historia popular, Anatoly supo de la práctica de dormir sobre tumbas. Parecía tener un afecto especial por las almas jóvenes, y en algún momento comenzó a dormir sobre las tumbas que encontraba durante sus paseos por los cementerios. La situación tomó un giro aún más sombrío cuando Anatoly contó que estas almas habían comenzado a hablarle. Solo elegía aquellos lugares de descanso donde yacían aquellos que, según él, le tenían buena voluntad. Con su conocimiento de la historia local, les hacía preguntas. Así determinaba si realmente eran las almas de los fallecidos o posiblemente demonios con la apariencia de inocentes. En el año 2003, Anatoly inició una relación aparentemente muy espiritual, pero no íntima, con una mujer. Ambos decidieron que querían tener hijos. Anatoly se sentía fuertemente atraído por la idea de tener su propio hijo, pero debido a su voto de castidad y las peculiaridades de su relación, la adopción era la única opción. Pronto presentaron una solicitud de adopción, pero los padres de Anatoly, con quienes vivía, estaban en contra de esta idea. Con su inestable situación financiera, Anatoly no podía permitirse un apartamento propio, por lo que todos habrían tenido que vivir juntos en un espacio reducido. Debido a los bajos ingresos, la solicitud de adopción fue rechazada, y poco después su relación se rompió rápidamente. Justo entonces, enfadado y afligido, le dijo a su madre que practicaba la magia negra, pero ella simplemente lo desestimó y lo consideró otro extraño capricho de su hijo. Después de una discusión con sus padres sobre la adopción, Anatoly se dirigió a su hogar espiritual, el cementerio. Justo entonces comenzó su colección. Perturbó el descanso del último lugar de reposo de una persona joven, la primera de muchas. Decidió que si no podía tener su propio hijo, le daría una segunda oportunidad a uno ajeno. Planeaba usar su creciente conocimiento mágico para la nigromancia y traer de vuelta a aquellos que no habían vivido una vida plena. Obviamente, se había estado preparando durante un tiempo y había estudiado el proceso de momificación. Secó lo encontrado, lo momificó y lo llevó a la casa donde vivía con sus padres. Allí colocó los restos en una muñeca hecha por él mismo y la vistió con ropa que había encontrado en el vertedero. Los intentos de Anatoly de devolver a la persona a la vida fallaron previsiblemente, pero él creía en las posibilidades de la ciencia. Estaba convencido de que la ciencia eventualmente se desarrollaría hasta el punto de poder superar la frontera final de la existencia humana de una manera u otra.
Dijo que sentía compasión por aquellos que no habían tenido la oportunidad de vivir una vida plena y quería revivirlos. Cuando las prácticas mágicas no funcionaron, conservó sus hallazgos con la esperanza de que cuando la investigación genética avanzara, podrían utilizarse para crear clones para dar una oportunidad de vida que fue arrebatada tan despiadadamente. Esta misión significaba que Anatoly no se quedaría con un solo hallazgo. Necesitaba más. Hacia el año 2009, los investigadores comenzaron a recibir cada vez más informes sobre tumbas perturbadas, pero no pudieron encontrar pistas concretas, por lo que la investigación no avanzó. Durante este tiempo, Anatoly expandió su colección de muñecas y recogió materiales de varios cementerios. Creaba caras para las muñecas, cosía botones como ojos y aplicaba maquillaje para darles una apariencia más viva. Y de nuevo, sus padres no prestaron atención al creciente número de muñecas de tamaño natural y lo consideraron otro extraño pasatiempo de su hijo. A veces su madre lo sorprendía hablando con las muñecas. A menudo lo reprendía y lo llamaba inmaduro. Cuando los padres de Anatoly invitaban a amigos, discutían sobre su proyecto artístico con muñecas. Los vecinos notaron un olor desagradable del apartamento, pero lo atribuyeron a problemas con la fontanería. Anatoly incluso presentó una de sus muñecas a su tía y la sentó a la mesa durante la cena. Sorprendentemente, nadie expresó preocupación por el comportamiento de Anatoly durante este tiempo y cómo sus padres se las arreglaban con tal atmósfera en su casa. Cada año, los padres dejaban el apartamento durante el verano. Esto daba a Anatoly la oportunidad de pasar tiempo libremente con sus protegidos sin ser juzgado. Exactamente así es como los percibía, como sus protegidos. Conocía sus nombres, fechas de nacimiento y las circunstancias de su partida. Anatoly se esforzaba por aprender todo lo posible sobre ellos. Tenía favoritos y aquellos con los que no sentía un vínculo especial. A los menos queridos los enviaba al garaje, mientras que los elegidos permanecían en su habitación. No se permitía expresiones groseras en su presencia. Celebraba eventos importantes y cumpleaños. Tomaba comidas junto con ellos. Les mostraba dibujos animados. Anatoly no los consideraba figuras sin vida. Afirmaba que al hacer las muñecas nunca actuó con falta de respeto y realizaba su trabajo con cuidado, aunque en su entendimiento distorsionado, los trataba como seres que solo estaban temporalmente privados de movimiento y esperaba una oportunidad para devolverlos a su estado anterior. Esto duró casi 10 años. Anatoly nunca se deshizo de su extraña colección, sino que la ampliaba constantemente. Había llamado la atención de la policía desde hacía algún tiempo, pero no por la razón que se podría sospechar. Varios de sus artículos habían provocado controversias, incluido un trabajo sobre la historia de la esvástica. Por eso fue puesto en una lista de potenciales extremistas que debían ser vigilados. Tras el atentado terrorista en el año 2011, los investigadores descubrieron a Anatoly en un cementerio musulmán en circunstancias sospechosas. Esto llevó a su arresto y al registro de su casa, donde se descubrió un terrible secreto que había guardado durante 9 años. Algunos medios difundieron información de que las muñecas encontradas estaban envueltas en ropa provocativa, pero parece que la inclinación personal no jugó ningún papel en las acciones de Anatoly. Es incomprensible por qué hay que dar carácter sensacionalista a una historia ya inquietante. Lo más probable es que la elección del vestuario fuera simplemente determinada por la disponibilidad de ropa femenina. El maquillaje se utilizaba para dar a las muñecas un aspecto más natural, y en muchos casos las vestía con la misma ropa con la que habían sido enterradas. Anatoly admitió que sabía que sus acciones eran ilegales, pero creía que lo hacía por el bien común. Se esforzaba por no perturbar las tumbas, con la esperanza de que nadie notara la falta. Afirmaba que no lo hacía para ocultar sus acciones, sino para evitar el dolor a los familiares. En su opinión,
Era un acto de bondad, pero había padres que visitaban los lugares de descanso de sus seres queridos sin sospechar que les habían sido arrebatados por segunda vez. A Anatoly se le diagnosticó esquizofrenia y fue declarado incapaz de comparecer ante el tribunal. Fue ingresado en una clínica psiquiátrica donde cada 6 meses se evalúa la posibilidad de un regreso a la sociedad. A pesar de las apelaciones, sigue en la clínica. Posiblemente pasará el resto de su vida allí. Activistas de derechos humanos intentaron conseguir su liberación tras informes de maltrato por parte del personal de seguridad y otros pacientes. Los familiares de aquellos cuyos lugares de descanso perturbó, naturalmente, no quieren su liberación. Si no podía tener lo que le pertenecía, tomaba a aquellos que, en su opinión, eran descuidados. Como parte de su castigo, se le ordenó pagar una compensación a los padres, aunque un padre se negó y explicó que Moskvin había cuidado mejor de su hija de lo que él mismo lo había hecho cuando estaba viva. A los ojos de algunas personas, Anatoly Moskvin es un villano abominable. Para otros, es una figura que provoca compasión trágica, una víctima de maltrato por parte del Estado ruso. Lo que ha hecho es obviamente completamente inaceptable y es difícil no imaginar a dónde podrían haber llevado sus acciones si no hubiera sido capturado. El 3 de marzo de 1987, región de Leningrado, Rusia. En este día sombrío, un conductor de edad avanzada regresaba a la ciudad después de visitar a unos parientes. De repente, una mujer asustada saltó a la carretera y casi se arrojó delante del coche. Con manos temblorosas señaló hacia un pequeño bosque cercano. Después de detenerse, el hombre decidió averiguar la causa de su pánico. Entre los árboles descubrió a una persona en terrible estado. Esa misma noche, Anatoly Kostin, jefe del Departamento de Investigación de Delitos Especialmente Graves, quería terminar su jornada laboral. Inesperadamente sonó el teléfono. El operador informó que cerca de Krasnoye Selo, no lejos de Leningrado, se había encontrado a un hombre herido. Kostin se dirigió inmediatamente al lugar indicado, llevando consigo a su adjunto Alexander Malishev. Lo que vieron los investigadores sorprendió incluso a ellos, que ya habían visto mucho en el servicio. Al examinar el lugar del hallazgo, notaron la extraña posición del herido. Las piernas estaban recogidas contra el pecho, las manos fijadas a la espalda. Esto indicaba claramente que el incidente había ocurrido en otro lugar y la persona había sido trasladada allí posteriormente. Hasta finales de los años 80, tales incidentes eran una excepción, aunque el periodo no podía considerarse tranquilo. La sociedad ya sentía los cambios inminentes. No se encontraron documentos ni objetos de valor. Fue un simple robo. Pero entonces, ¿por qué tantas complicaciones? Los expertos también determinaron que el hombre primero había sido sometido a golpes y luego se le había bloqueado el acceso de oxígeno. Lesión del órgano del habla. Asfixia. Evidentemente no era un robo común. Entonces, ¿qué? ¿Venganza? ¿O lo que es peor, un ritual de alguna secta desconocida? Posiblemente esto sea solo el comienzo de una serie de incidentes similares. Kostin y Malishev, profesionales experimentados con decenas de casos resueltos, estaban perplejos. ¿Por qué era necesario privar a la persona de la capacidad de hablar? ¿Qué mensaje secreto llevaba esta crueldad? ¿No significaba esto que querían silenciarlo para siempre? ¿Y quién era este desconocido? ¿Qué información ya no puede compartir con nadie? Anatoly Kostin solicitó información sobre personas recientemente desaparecidas. Durante la investigación salió a la luz un hecho interesante. Hace algunos meses, un tal Alexander Soloviev había desaparecido sin dejar rastro, un especialista de una de las empresas de defensa. ¿Podría el caso tener una pista extranjera?
El hombre vivía con los padres de su esposa, su mujer y 2 hijos en un estrecho apartamento de 2 habitaciones en la zona de Krasnoye Selo. Al comparar las fotos de Soloviev con la imagen del hombre encontrado, resultó obvio. Se trataba de la misma persona. Y aquí se descubrió el primer detalle enigmático de la historia. Como resultó, no fueron los familiares, sino los colegas de trabajo quienes presentaron la solicitud de búsqueda. El empleado no había aparecido en el trabajo durante mucho tiempo, lo que causó la preocupación de la dirección. Cuando los superiores llamaron a la casa del desaparecido, escucharon una respuesta sorprendente. Realmente nosotros mismos no sabemos dónde está. La situación parecía extremadamente sospechosa. Una persona está ausente de casa durante muchos meses y los parientes no parecen preocupados. Este punto interesó especialmente a los investigadores. ¿Por qué los familiares del desaparecido no acudieron por su cuenta a las autoridades? Se imponía una suposición. Los parientes de Soloviev podrían haber estado involucrados en su desaparición. ¿Pero quién exactamente? Resultó que Soloviev se había separado oficialmente de su esposa hace medio año. La razón fueron supuestamente sus constantes aventuras. Al menos eso afirmaba la madre de su esposa, Lyudmila Fyodorovna. Según sus palabras, el yerno se reunía con mujeres de comportamiento dudoso, era adicto a hábitos nocivos y provocaba escándalos. La suegra Lyudmila Vyushina contó que, después del divorcio, Soloviev alquiló un apartamento y se marchó. Desde entonces, según ella, no se había puesto en contacto con la familia ni una sola vez. Incluso dejó de interesarse por los niños, a los que antes adoraba. Y de nuevo surgió una peculiaridad en el caso. Nadie excepto la suegra hablaba negativamente de Soloviev. En el trabajo, solo hablaban bien de él. Llevaba un estilo de vida saludable y repetía constantemente cuánto amaba a su Sveta. Y a los niños, según los colegas, los adoraba. Surgió la pregunta: ¿acaso la suegra difama deliberadamente al exyerno? ¿Con qué propósito? ¿Simplemente tiene un rencor? ¿O sabe algo importante? Los investigadores decidieron dar un paso poco convencional. El día de la despedida de Soloviev, investigadores vestidos de civil acudieron al cementerio. Observaron atentamente lo que sucedía. Y esto no era en absoluto un interés ocioso. En la práctica de investigación hay casos en que las personas culpables acuden a las ceremonias de despedida de aquellos cuya desaparición ellos mismos organizaron. Se dice que son atraídos por una fuerza inexplicable. Un día después, Kostin y Malishev examinaron atentamente las fotografías tomadas en el cementerio. En una de las fotos, al fondo, se veía una silueta borrosa. Era difícil determinar si era una mujer o un hombre, pero se podía apreciar que esta persona observaba atentamente la procesión. La figura había entrado fugazmente en el objetivo. ¿Quién podría haber sido? ¿Era posible que se tratara de alguien implicado en el incidente? Al día siguiente, en el montículo fresco apareció una composición floral con una nota: «Perdóname todo. Sin ti la existencia pierde su sentido. Pero antes de irme, tomaré venganza en nombre de nuestro amor». Se decidió poner la tumba de Soloviev bajo constante vigilancia. Existía la probabilidad de que la persona que había dejado el mensaje volviera a aparecer. Efectivamente, después de algunos días llegó cierta mujer. Dejó flores, salió al camino, miró alrededor y solo entonces notó al empleado vestido de civil, tras lo cual emprendió la huida. Consiguió liberarse de la persecución. Al correr hacia la calle, intentó detener un coche. La desconocida tuvo suerte. Un conductor privado se detuvo cerca. La mujer saltó ágilmente al asiento trasero y ordenó: «Conduce más rápido». En ese momento aparecieron los investigadores. El conductor entendió de inmediato: aquí algo no va bien.
y se negó a transportar a la sospechosa pasajera. La confusión de un segundo decidió el resultado de la situación. La detenida resultó ser Natalia Korotkova. Durante el interrogatorio se supo que era una ex compañera de clase de Alexander Soloviev. Eran amigos desde la infancia y planeaban formar una familia en el futuro. Pero inesperadamente apareció Sveta. Esta joven acaparó completamente la atención de Alexander. Parecía una especie de confusión mental. Además, la madre de Sveta se involucraba activamente en la relación. Insinuaba claramente, si Alexander se casaba con su hija, le esperaba un futuro excelente, incluidas perspectivas de carrera. A muchos en el grupo de investigación, la situación les parecía obvia. Celos clásicos. Natalia Korotkova eliminó a Soloviev por un sentimiento de humillación, y el mensaje en la tumba era solo un intento de desviar las sospechas de sí misma. Sin embargo, quedaba sin aclarar un extraño matiz de este caso. ¿Para qué Korotkova tenía que privar a Soloviev de la capacidad de hablar? En la investigación se acumulaban muchas incógnitas. En una de las entrevistas, Korotkova compartió inesperadamente información. Afirmaba conocer la verdadera razón del divorcio de Soloviev de su esposa. Según sus palabras, él no era en absoluto el mujeriego que la madre de su ex esposa intentaba presentar. Detrás de la fachada familiar se escondía una historia complicada. Ambos niños, a los que Alexander criaba como sus propios hijos, eran de otro hombre. Este doloroso hecho le fue revelado al engañado marido solo después de 9 años, poco antes de que desapareciera sin dejar rastro. El caso se amplió con nuevos detalles. Presumiblemente la razón de la repentina desaparición de Soloviev fue la amarga verdad que descubrió. Sin embargo, tanto la suegra como su hija negaron categóricamente estas acusaciones y las calificaron de calumnia. ¿A quién confían ustedes? ¿A esa fracasada que está dispuesta a todo para vengarse de una rival? Se indignaron. Sin embargo, los investigadores Kostin y Malishev apenas dudaban. La solución de la misteriosa desaparición debía buscarse precisamente en esta familia. Para avanzar en la investigación, decidieron dar un paso inusual. Disfrazado de fontanero, un agente del orden fue enviado al apartamento de la ex esposa de Soloviev y su madre. Mientras fingía revisar las tuberías, estudió atentamente el entorno. A primera vista resultó obvio. Los antiguos parientes de Soloviev viven en la abundancia, aunque oficialmente solo trabajaba la suegra, Lyudmila Fyodorovna. Ocupaba el puesto de subdirectora de Administración y Economía en la Escuela Técnica de la ciudad de Krasnoye Selo. Pero lo más interesante salió a la luz después. Cuando el supuesto fontanero iba a marcharse, un hombre en ropa de casa salió del dormitorio. Era un tal Igor Kosich, el padre biológico de los niños que Soloviev había criado. La historia del conocimiento de Kosich con Svetlana resultó inusual. Los presentó su propia madre. Lyudmila le había hablado al joven de su hija desde hacía tiempo, supuestamente una belleza e inteligente, solo que era una lástima que su marido tuviera problemas de salud y no pudiera ser padre. Un día, Lyudmila Vyushina invitó a Kosich a su casa. El joven no sospechaba qué consecuencias tendría esta visita. En la mesa, la anfitriona le servía diligentemente al invitado y luego lo acostó a dormir en una de las habitaciones. Por la mañana, Kosich se despertó junto a su hija Svetlana. Lyudmila Fyodorovna tranquilizó al confundido invitado. Esto le puede pasar a cualquiera. Además, eres un muchacho apuesto. Hablad primero, y luego la vida mostrará lo que viene. Cuando Svetlana quedó embarazada, Kosich le propuso casarse. Después de todo, llevaba a su hijo. Pero curiosamente, Lyudmila Fyodorovna se opuso repentinamente. Sin embargo, todo esto salió a la luz mucho más tarde. La astuta mujer despistaba constantemente a todos.
Su hija Sveta no planeaba en absoluto separarse de su marido. Para ella, Kosic era solo una fuente de la descendencia deseada. Solo necesitaba una cosa: que la ayudara a concebir hijos. Cuando la verdad salió a la luz, surgió una seria disputa. Igor Kosic estaba confundido por qué habían jugado con sus sentimientos, a lo que Lyudmila Fyodorovna respondió sinceramente: «Siempre he soñado con nietos». Sveta Viushina pronto dio a luz a gemelos. Impactantes secretos familiares salieron a la superficie. Surgió la sospecha de que precisamente Igor Kosic podría estar involucrado en la desaparición del engañado marido para luego casarse con Sveta. Pero quedaba una extraña pregunta: ¿para qué cortar la lengua a Soloviev? En ese momento llegó nueva información. Un caso similar ya había ocurrido. Hace un mes, no lejos de Leningrado, encontraron al desaparecido Malayov. Le habían infligido una lesión en la cabeza, lo habían atado y lo habían dejado en la espesura del bosque. El sospechoso fue detenido casi inmediatamente. Resultó ser Ivan Gomosov, un soltero de 32 años que trabajaba como cerrajero en la fábrica Kirov. Anteriormente había tenido problemas con la ley por comportamiento inapropiado y delitos menores. Se caracteriza por un carácter explosivo y a menudo muestra ira injustificada. ¿Podrían estos casos estar conectados? Posiblemente la investigación haya ido todo el tiempo en la dirección equivocada, hurgando en los secretos personales de la familia Soloviev. En el primer interrogatorio, Gomosov confiesa inesperadamente: «Sí, lo hice yo. ¿Queréis que os muestre cómo ocurrió todo?». Lo llevan al lugar del crimen. Nadie sospecha siquiera que el experimentado delincuente ya lo ha pensado todo. Gomosov describe los acontecimientos con detalle. Mientras tanto, al investigador Anatoly Kostin le surgen sospechas, demasiadas imprecisiones en el relato. De repente uno de los investigadores pregunta: «¿Y con qué transportaste a Soloviev?». La pregunta toma por sorpresa a Gomosov. «No lo recuerdo». Todos se dan cuenta inmediatamente. El hombre está mintiendo, obviamente. Inesperadamente, el sospechoso empuja al guardia y se precipita hacia la espesura del bosque. Gomosov corre tan rápido como puede. De repente aparece un obstáculo acuático frente a él. Es marzo. El hielo no es fiable. Solo queda una salida: intentar cruzar el río a nado. En ese momento, desde atrás suena la orden: «¡Alto! Ni un paso más». Más tarde se descubre que Gomosov había hecho su confesión con un único objetivo: intentar escapar durante el experimento de investigación. La investigación parecía estancada. Era necesario volver al punto de partida. Kostin y Malishev repasaban una y otra vez los archivos del caso. Los investigadores comenzaron a hablar con los vecinos del desaparecido Soloviev. Pronto surgió un hecho interesante. En vísperas de las fiestas de Año Nuevo, los testigos notaron cómo Soloviev se subía a un chiguli. Lo notable era que no se subió solo al coche. Con él estaba Lyudmila Fyodorovna, su suegra. ¿Significa esto que Viushina había ocultado la verdad todo el tiempo? ¿Para qué? ¿Qué otros secretos esconde esta inusual familia? Quizás allí está realmente la clave para resolver la desaparición. Mientras tanto, Alexander Malishev descubrió una nueva pista. Resultó que Soloviev había tenido una fuerte discusión con su suegra antes de su desaparición. Soloviev repetía constantemente: «No la soporto. Ha destruido mi vida». Se hace evidente. El hombre había descubierto un oscuro secreto. Probablemente eso fue lo que condujo al triste final. Una confirmación indirecta de esta teoría fueron las extrañas circunstancias del incidente, porque al desaparecido, por alguna razón, le cortaron la lengua, como si quisieran que guardara silencio. Para la exesposa y la suegra se organizó una vigilancia encubierta. Un interrogatorio directo y un registro podrían resultar infructuosos.
Kostin y Malishev ya habían entendido. Lyudmila Fyodorovna es una persona dominante, inflexible y astuta. Seguramente había considerado todos los matices. Después de una semana se revelaron detalles inesperados. Al apartamento de los Biushin acuden regularmente diferentes hombres. Kostin y Malishev se perdían en conjeturas. Al parecer, los hombres venían con el consentimiento de Lyudmila Fyodorovna. ¿Quiénes son estos desconocidos? ¿Acaso Lyudmila Fyodorovna ha establecido en casa un lugar para entretenimientos dudosos? ¿O ella misma no se opone a divertirse? Con cada día el comportamiento de madre e hija se volvía más sospechoso. La acción no podía posponerse. Anatoly Kostin decidió solicitar autorización para inspeccionar el dudoso apartamento. En ese momento, Sveta Viushina llegó a la comisaría. La joven contó a los investigadores asombrosos detalles de su vida privada. Lyudmila Fyodorovna siempre había soñado con un matrimonio prometedor para su única hija. Cuando apareció Alexander Soloviev, la pragmática mujer entendió inmediatamente la variante ideal. El joven había terminado la escuela con medalla de oro. Todos hablaban de su prometedor futuro. Lyudmila Fyodorovna decidió casar a Sveta con Soloviev y empujar a Alexander escalera arriba en su carrera. La mayor de las Biushina consideraba que un alto cargo significa no solo un salario sólido, sino también acceso a diversos valores materiales que uno puede apropiarse. Exactamente así lo había hecho ella misma. Había trabajado toda su vida en el sistema educativo y se dedicaba constantemente a la apropiación de recursos. Incluso alardeaba ante su yerno: «Mira cómo hay que arreglárselas en la vida». Pero pasó el tiempo y surgió una dificultad, una muy seria. La vida matrimonial de Svetlana y Alexander no transcurría tan suavemente como se podría desear. La pareja no tenía hijos. Lyudmila Fyodorovna, la madre de Svetlana, estaba seriamente preocupada de que la falta de descendencia pudiera conducir a la disolución del matrimonio. La suegra culpaba exclusivamente al yerno por la falta de hijos. Después de mucho pensar, Lyudmila Fyodorovna encontró una solución que, en su opinión, era ideal para el problema. Biushina desarrolló su propio plan de acción. Si Svetlana no podía tener hijos de su marido, entonces había que encontrar otro candidato. ¿Cuántas veces exactamente Svetlana tuvo que reunirse con hombres extraños? Se desconoce. Según los rumores, mientras Soloviev estaba ausente en viajes de negocios, su casa se convertía en un verdadero lugar de paso para representantes del sexo fuerte. Madre e hija decidieron mantener en secreto el origen de los niños. Durante un tiempo lograron ocultar la verdad. Alexander, sin sospechar del engaño, amaba a los pequeños y resultó ser un padre ejemplar. Lyudmila Fyodorovna no podía dejar de elogiar su plan. Mientras tanto, los niños crecían. Un día, Soloviev comenzó a notar que los descendientes se le parecían poco físicamente. A escondidas, Alexander acudió a un especialista. Allí le esperaba un descubrimiento devastador. Físicamente no podía tener hijos. Al volver a casa, Soloviev montó un enorme escándalo y acusó a su esposa de infidelidad. Pero Lyudmila Fyodorovna defendió a su hija y reveló todo el esquema. Soloviev no esperaba en absoluto tal giro. Abandonó la casa y al salir cerró la puerta con un fuerte golpe. La suegra solo le gritó con burla: «Sin mí no eres nadie». Los investigadores tomaron una decisión urgente. Lyudmila Fyodorovna debía ser detenida inmediatamente. Un grupo operativo se dirigió al apartamento de Biushina. La mujer fue encontrada en casa y se le pidió que se vistiera. Entonces Lyudmila Fyodorovna expresó su descontento. «Quizás me permitan cambiarme sin miradas ajenas». Le permitieron ir al dormitorio. Los agentes, sin esperar ninguna artimaña, salieron de la habitación. Un momento después,
La cerradura hizo clic y la mujer comenzó frenéticamente a revisar el contenido de los cajones. Finalmente encontró lo que buscaba: un objeto plegable afilado. Cuando las fuerzas operativas lograron entrar en la habitación, Lyudmila Fyodorovna profirió un fuerte grito y luego insinuó que había sido objeto de violencia. Sin embargo, la representación no duró mucho. Vyushina fue desarmada profesionalmente. Durante el interrogatorio, Lyudmila se comportó de manera desafiante y se negó categóricamente a admitir nada. Kostin y Malishev se enfrentaban a un serio dilema. No había pruebas contra la suegra. Las declaraciones de la hija difícilmente serían tomadas en serio por el tribunal. Parecía que habría que liberar a la astuta mujer. En ese momento, Svetlana compartió una información importante. El superior de su madre, un tal Bashmakov, estaba informado de todos sus asuntos. Quizás se le podría hacer hablar. Bashmakov fue puesto bajo vigilancia y pronto salió a la luz un detalle interesante. Igor Bashmakov poseía un coche Chiguli. Esto llamó la atención de los investigadores, ya que el ingeniero Soloviev había subido a un coche de esta marca junto con su suegra el día de su desaparición. Fue entonces cuando Alexander fue visto por última vez. Se decidió detener a Bashmakov. En los primeros interrogatorios negó categóricamente su implicación, pero los investigadores sentían que las pruebas estaban cerca. Decidieron examinar minuciosamente el apartamento y el despacho del sospechoso. Durante la inspección, se descubrieron manchas de color rojo oscuro. El análisis confirmó: se trataba de material biológico de Soloviev. Cuando Bashmakov vio el dictamen de los especialistas, comprendió que negar era inútil. «Escriban», dijo en voz baja. «Yo eliminé a Alexander Soloviev». El engañado marido decidió ajustar cuentas con la astuta suegra. Un día, al volver del trabajo, la invitó a hablar en la cocina. Allí, Soloviev explicó que exigía el divorcio y una sustancial compensación económica. Lyudmila Fyodorovna solo se rió. «No obtendrás nada. Desaparece por completo de mi casa». Ante esto, Alexander amenazó con informar al Departamento de Lucha contra la malversación de propiedad socialista sobre todos sus negocios turbios y desfalcos. La suegra se quedó sin habla por un momento. Por primera vez en su vida estaba confundida, pero se recuperó rápidamente, sonrió y aceptó las condiciones. A la mañana siguiente, Vyushina corrió a ver a Bashmakov y lo puso al tanto de la situación. Él entró en pánico. Después de todo, ambos estaban involucrados en las maquinaciones, pero la astuta dama lo tranquilizó. Por neutralizar al yerno, Lyudmila Fyodorovna prometió una generosa recompensa, e inmediatamente puso 5.000 rublos sobre la mesa, en aquel entonces una suma colosal, equivalente al precio de un nuevo Chiguli. Los ojos de Bashmakov brillaron de codicia. Durante varios días, Vyushina y Bashmakov pensaron en cómo deshacerse de Soloviev. Finalmente, idearon un elaborado plan. La suegra llamó a su yerno con una tentadora oferta. Supuestamente, había encontrado un apartamento en Leningrado para él, que debería ir a ver. El desprevenido Soloviev aceptó y subió al coche de Bashmakov. Por el camino, la suegra pidió que pararan alegando asuntos urgentes y se bajó del vehículo. En lugar del prometido apartamento, Bashmakov llevó a Soloviev a su oficina vacía y le explicó que allí había olvidado las llaves del inmueble que iban a visitar. Era un día libre. El edificio estaba vacío. Cuando estuvieron solos en la oficina, Bashmakov aprovechó el momento y golpeó a Soloviev con un objeto contundente. Después de algún tiempo, la suegra entró en la habitación con una expresión malvada en el rostro. Lyudmila Fyodorovna, sin remordimientos, aprovechó personalmente la oportunidad contra su indefenso yerno y dañó su órgano del habla. Después ordenó a Bashmakov que sacara al herido de la ciudad.
Cuando posteriormente se realizaron registros en el apartamento y en la dacha de los Biushin, los investigadores se sorprendieron por la cantidad de bienes apropiados. Resultó que la astuta suegra se había apropiado de una suma superior a 100.000 rublos. En aquella época, era una cantidad colosal. Se rumoreaba que Lyudmila Biushina había escondido de forma segura parte de los fondos obtenidos ilegalmente. Sin embargo, no reveló a nadie la ubicación del escondite. Incluso ante el tribunal, la mujer siguió insistiendo en su inocencia. Lyudmila Biushina fue condenada a 12 años de prisión con confiscación total de bienes. Su cómplice, Igor Bashmakov, recibió 15 años. El tribunal tuvo en cuenta su sincera confesión. Posiblemente por eso logró evitar la pena máxima. Lyudmila Biushina aspiraba al bienestar de su hija, pero solo le trajo desgracia. Svetlana se quedó sola con 2 niños y no lo tuvo fácil. Comenzaban los difíciles años 90. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Cuando Biushina fue liberada después de largos años, una mujer la esperaba en la puerta. Era Sveta. Dicen que madre e hija lloraron largo tiempo y se pidieron perdón mutuamente.